Hola, soy Chloe Constant, soy profesora e investigadora de la Flaxo México. Vengo trabajando sobre el sistema penitenciario latinoamericano desde hace un poco más de 10 años, particularmente en Perú y desde hace 4 años aquí en México, y trabajo particularmente las temáticas de género. He estado reconstruyendo trayectorias de vida de mujeres encarceladas en Perú, viendo particularmente el tema del tráfico de droga. Y desde el año 2014 estoy en México haciendo una investigación con mujeres trans encarceladas en un penal varonil. Desde los estudios de género, pero también desde los estudios del cuerpo y trabajando los temas de sexualidad, estoy viendo particularmente las temáticas de identidad y de subjetividad, trabajando sobre esos cuerpos femeninos en un espacio masculinizado y tratando, uno de los temas principales es la cuestión de la violencia de género que afecta a esos cuerpos. Desde los estudios del cuerpo entendemos el cuerpo como una intersección de lo biológico, pero también lo psicológico y lo social. Y entonces la idea de una primera parte de esta investigación era ver un poco cómo se mantenía o cómo se construía la feminidad de esos cuerpos en este contexto tan particular. Uno de los hallazgos principales en un primer momento de investigación fue que, por más que pueda parecer evidente para los que trabajamos en ámbito penitenciario, hay muchos espacios que por medio de la corrupción permiten el ingreso de objetos considerados de la feminidad, como maquillaje, como algunos productos de higiene que son sexualizados también, como ¿qué más? Como joyas, ropa femenina, etcétera, que permiten a esas mujeres seguir siendo un poco quienes son como mujeres en este reclusorio de la Ciudad de México. Otra parte que investigué en particular es la violencia sexual y la violencia lingüística que sufren estas mujeres en reclusión. La violencia lingüística y la violencia sexual resultan ser sorprendentemente no necesariamente ejercida mayormente por los internos, aunque sí lo son, sino que también por el personal de administración, el personal de seguridad y hasta el personal de dirección. Es decir, a nivel lingüístico no se reconoce esas personas como mujeres trans, ¿no? Se habla de internos transgénero, con lo cual no concuerdo y siento que no reconoce la identidad que escogieron estas personas. Y por otro lado, un problema gravísimo es el de la violencia sexual, porque pues estas mujeres en particular, por más que la violencia sexual sea una problemática en general muy particular de los reclusorios, en ese reclusorio y con esas mujeres, por las corporalidades de esas personas, pues sufren una particular violencia sexual, son víctimas de mucho chantaje, algunas ejercen el trabajo sexual, pero varias han sido violadas, sean trabajadoras sexuales o no, han sido violadas por parte de custodios, han sido violadas por parte de otros internos, y esta es una de las manifestaciones del poder más fuertes que se dan en ese lugar. El poder también es central en mis investigaciones, es decir, como esa característica propia de las relaciones sociales en general se da de una manera muy particular en este ámbito. Entonces, para estudiar el poder, entre otras cosas, me enfoco sobre las prácticas corporales, un concepto que fue acuñado por la antropóloga mexicana Elsa Muñiz, y se entienden las prácticas corporales como un sistema complejo de acciones y de agentes que interactúan en un contexto, en un momento histórico y en un contexto particular. Entonces, un aspecto fundamental de estas investigaciones es considerar la complejidad que fue teorizada por Edgar Morin y también la interseccionalidad. Mi investigación se desarrolla en ese sentido desde aspectos teóricos y metodológicos feministas,
y desde los trabajos sobre poder de Michel Foucault. Entonces, en ese estudio de poder, dentro de todas las manifestaciones que puedan haber, trato de enfocarme en particular sobre la cuestión de la biopolítica y cómo el Estado recurre a ciertas tecnologías para el control de los agentes sociales y en particular el control de esos cuerpos abyectos, como los llamaría Judith Butler, es decir, todos esos cuerpos no hegemónicos, no inteligibles, que no caben dentro de la dicotomía hombre-mujer y para los que no se reconoce la posibilidad de la variabilidad y de la fluidez del género. Entonces, una de las primeras problemáticas fuera de los internos es la de la administración penal y penitenciaria en particular. Los trabajadores penitenciarios en su conjunto tienen muy poca idea de qué hablan cuando hablan de internos transgénero, porque esa es una apelación que dan las autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, y si bien algunas personas se pueden reconocer en esta categoría, no es el caso de todas, y los trabajadores no saben qué significa ni qué representa. Llaman, por ejemplo, a estas mujeres, les llaman por su nombre masculino y no hay ninguna medida de protección particular para esa población, lo que hace que sean particularmente expuestas a ciertos tipos de violencias como los que mencioné hace un momento. Entonces, la capacitación en realidad es muy poca. Existe una asociación que sí a veces tiene recursos y entrada para capacitar al personal penitenciario, pero en realidad todas las actividades particulares, hasta las que están dirigidas a la población interna trans, se dan por asociaciones, actores, actoras externas a la institución, y creo que fundamentalmente esa es una tarea urgente, sensibilizar sobre la cuestión del género, de qué hablamos cuando hablamos de género, qué es el género, qué es la sexualidad, por qué es importante hablar de sexualidad, porque la sexualidad en la historia de la humanidad ha tenido una trayectoria muy amplia, pero actualmente está íntimamente vinculada a temas de desarrollo, si queremos llamarlo así, en términos de educación, por ejemplo, pero también de derechos humanos, y creo que en ese sentido, en el ámbito particular de las cárceles, es una tarea fundamental poder dar a conocer ese ámbito tan amplio que es la sexualidad, para poder entender cuáles son las identidades, reconocer las subjetividades de las personas presentes que conviven de manera obligatoria en ese espacio, y fomentar en ese sentido una cultura de cero violencia y de mucho mayor respeto.